no necesariamente tiene que ser sustancial. Es en relación a lo expuesto que el Ministerio Fiscal no debe acreditar extremos que surgen a toda luz de los hechos acaecidos e incontrastables y de las reglamentaciones que establecían los objetivos y la división de roles para la consecución de los fines propuestos. Lo descrito precedentemente es acorde a la explicación brindada por el coronel retirado José Luis García, prestada en el marco de la ya citada causa 2043, en el debate oral realizado entre los años 2009 y 2010 en el juicio oral y público conocido como Campo de Mayo II. El coronel García fue profesor de la Escuela Superior de Guerra, de la Escuela de Defensa Nacional y actuó como perito en la causa 13, en que se juzgó a las juntas militares, aparte de ser integrante del CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia en la Argentina. Con esa declaración, se acredita cómo a partir de la introducción de la denominada doctrina contrarrevolucionaria francesa se produjo un cambio paradigmático en las Fuerzas Armadas Argentinas, en tanto a partir de ese momento se instrumentó la técnica de la división del territorio en zonas y áreas y la tortura como método de inteligencia para la obtención de información y el asesinato clandestino para no dejar huellas. Así señala García que esta nueva doctrina implicó un cambio en la estructuración de las Fuerzas Armadas, las que ya no se organizan como cuerpos de ejército, brigadas y batallones, sino como zonas de defensa, y estas zonas, cuando por su magnitud, dice García, de población lo requería, se dividían en subzonas de defensa y a su vez en áreas y subáreas. Explica que las áreas militares constituían espacios geográficos a cargo de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, puntualizando respecto de estas que aquí el control sobre la población se hacía ya efectivo. Además señala que las áreas militares se correspondían a nivel de regimiento o de batallón, y en las mismas, dice, existen planas mayores, siendo la distinción con los estados mayores en que esta está dada únicamente por ser más reducida en sus efectivos. En esa dirección, detalla García, cómo se estructuraban los estados mayores dentro de la zona de defensa y cómo los mismos se reproducían en las subzonas y en las áreas con sus planas mayores. Por su parte, puntualiza cómo las planas mayores trabajaban con el jefe del área a efectos del planeamiento de las operaciones que se debían concretar en la jurisdicción. Tal como lo explica el coronel García y los jueces de casación en el fallo antes citado, las zonas, subzonas y áreas fueron instrumentadas al solo efecto de combatir la subversión, y las mismas integraban un aparato organizado del poder del cual el área militar 132 formaba parte. Bossier, al igual que en el caso de Andrada, que más adelante será analizado por separado, tenía autoridad suficiente en su carácter de jefe de inteligencia y operaciones de la plana mayor del área 132 para coordinar junto con Andrada, Bossier, jefe de la subunidad de inteligencia independiente asignada al área, la recolección de información sobre los blancos a ejecutar para convertirlos en inteligencia. También para diagramar los operativos contra esos blancos que no eran otras que las víctimas de autos. El hecho de que Piccioni y Landa no hayan tenido autoridad para llevar adelante los operativos o las actividades de inteligencia no los exime de responsabilidad por las funciones concretas que ellos debían cumplir como S1 y S4, como oficiales jefes S1 y S4 del área militar 132. Sin ánimo de redundar, las actividades del oficial de operaciones de inteligencia y las del oficial de logística y de personal eran interdependientes y conformaban un órgano único que se nutría con aportes recíprocos, y ese órgano único era la plana mayor del área. Pues bien, respecto de las funciones asignadas a Piccioni y Landa, conviene efectuar un repaso de la normativa vigente a la época. La directiva del Consejo de Defensa número 1/75, lucha contra la subversión, tuvo por la finalidad de instrumentar el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y otros organismos dispuestos a disposición del Consejo de Defensa para la lucha contra la subversión, de acuerdo a lo dispuesto en los decretos 20, 70, 71 y 72 de ese año. En esa directiva se dispuso que el Ejército tenía la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el territorio nacional, y que finalmente se mantuvo la división del país en un sistema de zonas, subzonas y áreas de seguridad que
que había sido decidido mediante la directiva a la cual ya nos hemos referido, que es el Plan de Capacidades del año 1972. Por su parte, se dictó la directiva del Comandante General del Ejército 404 del 75, que sirvió de base a las directivas y órdenes sucesivas para concretar la represión ilegal denominada lucha contra la subversión. En esta se fijó como misión de la fuerza operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras fuerzas armadas, con responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones y en la conducción de la inteligencia en la comunidad informativa. Y con relación a las operaciones ofensivas se determinó que los comandos y las jefaturas de todos los niveles, habla de comandos y jefaturas, tuvieran responsabilidad directa e indelegable en la ejecución de la totalidad de las operaciones. Por su parte, tenemos el reglamento RC 9-1, proyecto 1975, y el reglamento RC 9-1, operaciones contra elementos subversivos del año 1977. Los mismos tienen fundamental importancia. Y también tiene importancia el análisis del RC 9-1 y del RC 9-1, proyecto experimental de 1975, de carácter reservado. De la atenta lectura de todos los reglamentos militares de carácter reservado de aquellos años, surge sin lugar a dudas que si bien el mencionado, con la denominación operaciones contra elementos subversivos, fue aprobado por orden de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército recién el 17 de diciembre de 1976, este reglamento se encontraba ya en vigencia con carácter experimental desde el mes de agosto del año 1975. En tal sentido, en apoyo de lo que aquí estamos afirmando, lo dice la resolución del Comandante General del Ejército, Teniente General Alberto Numa Laplane, de fecha 18 de agosto de 1975, anexo a dicho proyecto. Y aparte, varios artículos del RC 9-1 son citados a modo de remisión por el RE 9-51, Instrucción de lucha contra elementos subversivos del año 1976. Va de suyo que un reglamento no podría referirse a conceptos y definiciones vertidos en otros si éste no estuviera vigente. Cito solamente a modo de ejemplo el punto parte segunda, operaciones y ejercicios, capítulo sexto, operaciones militares, sección 1, bases de combate, punto 6001, conceptos generales, dice ver RC 9-1, número 5009. Hecha esta salvedad, debe destacarse que resulta determinante lo consignado en el RC 9-1, en orden a establecer la responsabilidad del oficial de logística y de personal en los hechos de autos por las consideraciones que seguidamente detallaremos. En el capítulo cuarto, las fuerzas legales, sección 1, características de la conducción, artículo 4003, características particulares, establece: la conducción de la lucha contra subversiva se ajustará a una serie de características particulares, cuya consideración resulta ineludible para quienes asuman la responsabilidad de dirigirla. C. La dirección del esfuerzo contrasubversivo exige objetivos claros y multiplicidad de acciones coordinadas y coherentes. Ello será posible, dice, con una dirección centralizada y con una ejecución descentralizada. 2. Ejecución descentralizada. La subversión plantea la necesidad de responder con una multiplicidad de acciones que será difícil poder ejecutar sin la necesaria descentralización. De hacerlo así, podrá evitarse el riesgo de no abarcar con la misma eficacia los distintos aspectos que le integran. Continúa diciendo, mientras la dirección centralizada asegurará la necesaria armonía y coherencia de las operaciones de conjunto, la ejecución descentralizada permitirá obtener la máxima eficacia en cada uno de los distintos niveles de conducción. Esto que dice este reglamento no es otra cosa que lo que el coronel García nos explica con una claridad meridiana, cuando dice que las áreas militares constituían espacios geográficos a cargo de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, el Batallón de Ingenieros de Combate 101 era una de ellas, en las que el control sobre la población se hacía ya efectivo. En el capítulo cuarto de ese reglamento, que estoy citando, Fuerzas Legales, en la sección segunda, Organización, punto 4011, Organización Tipo, página 88, surge que para las operaciones contra la subversión,
los elementos de la fuerza ejército actuarán sobre la base de su organización normal, los cuales podrán ser reforzados con elementos de la propia fuerza o ajena a la misma. Y dice, las organizaciones tipo normalmente serán la gran unidad de combate, la unidad y la subunidad. Las grandes unidades de combate no son otra cosa que los cuerpos de ejército, es decir, las zonas. Las grandes unidades de batalla no son otra cosa que las brigadas, en los casos de las armas de infantería y caballería, los comandos, en los casos de las armas de artillería, ingenieros, comunicaciones y arsenales, es decir, las subzonas, y las unidades no son otra cosa que los regimientos, en el caso de las armas de infantería y caballería, los grupos, en los casos de artillería, y los batallones, en los casos de las armas de ingenieros, comunicaciones y arsenales, es decir, las áreas. Las subunidades y las compañías independientes o dependientes son fracciones o compañías y secciones que se segregaban de su unidad de origen. En el artículo 4013 se establece, la acción contrasubversiva exige mantener el control jurisdiccional de la zona como paso previo necesario para la realización de otras operaciones. El 4015 dice, organización de los comandos y jefaturas. Recordemos que los comandos se está refiriendo a los comandos de cuerpo o de zona y la jefatura se está refiriendo a las jefaturas de las unidades o áreas. Cuando se encuentren en ejecución operaciones ofensivas contra elementos subversivos en una jurisdicción y simultáneamente es necesario planificar otras, resulta muy conveniente reforzar el COT. El COT era el Comando de Operaciones Tácticas, que no existió en el caso del Área Militar 132. Pero dice, integrado con el citado personal, el COT estará en condiciones de adoptar ciertas resoluciones sobre las operaciones en desarrollo, permitiendo que el resto del Estado Mayor y Plana Mayor, las planas mayores se está refiriendo a las planas mayores de las unidades del ejército, en este caso del batallón de combate 101 y del área militar 132, se aboquen a problemas de planificación. Recordamos que Pichón y Bossier formaban parte de la plana mayor del área militar 132 y del batallón de ingenieros de combate 101. En la sección segunda, planificación de las operaciones, artículo 5007, características particulares que deberán ser tenidas en cuenta para el planeamiento de las operaciones, se dice, H, las órdenes. Para preparar las órdenes con escaso tiempo, que será la norma en el ambiente operacional subversivo, los estados mayores y planas mayores deben apreciar por adelantado. Lo importante en este sentido será que toda orden sea impartida oportunamente. En la sección tercera, operaciones militares, artículo 5009, jurisdicciones territoriales y bases de combate, se ordena. Cada jurisdicción territorial, subzona, área, subárea o sector deberá estar a cargo de una autoridad militar, sea esta jefatura o unidad, subunidad independiente, comando, organismo, fábrica militar, etc. La jurisdicción en su ámbito geográfico debe ser ininterrumpida y dentro de ella tener su asiento el elemento que ejerce su comando. En este caso, Área Militar 132, elemento que ejerce su comando, Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. La subdivisión territorial encarada con ese criterio facilitará la información, la ejecución de operaciones, la coordinación, clarificará responsabilidades y evitará cruzamiento de efectivos que pueden producir enfrentamientos entre propia tropa, lo que vimos que ocurrió en el caso de las mellizas que comentamos en la última audiencia en este alegato. Será esta una de las causas por las cuales las fuerzas, en lugar de dispersarse, permanecerán reunidas y en aptitud de operar en cualquier dirección en la zona de responsabilidad y en todo momento. Ahora bien, además de todo lo expuesto respecto de la responsabilidad de la plana mayor de la unidad que ejercía la jefatura del área militar, en lo que a logística respecta, el capítulo 4 de este reglamento, que es operaciones contra la subversión, jefatura que en el área militar 132, insisto, ejercían los aquí imputados Pichone y Landa en distintos periodos, dice, en la sección 1, apoyo a proporcionar por las armas, tropas, técnicas y servicios. Punto 6009, logística, páginas 147-148.
queda claramente determinado que la logística en la lucha contra la subversión consistirá en A, la provisión de armamentos, equipos radioeléctricos, chalecos, parabalas, vestuarios, etc. C, brindar atención a los heridos a través de la existencia de puestos de socorro en cada base de combate, contando con un equipo de sanidad y con personal y material necesario. Y C, en la puesta a disposición de todos los vehículos adecuados para ser empleados en operaciones. Es decir, todos los vehículos que se empleaban en las operaciones, en todos estos secuestros, privaciones de legítima libertad que hemos visto de todas las víctimas de autos, eran suministrados y era responsabilidad de suministrarlos al jefe del área militar por el jefe de logística, en este caso por Landa y por Piccioni. Así, en el apartado transporte sostiene que, teniendo en cuenta el tipo de ambientes en que deberá moverse, será necesario que dichos vehículos posean características bien particulares, y bueno, hace toda una reseña de las características particulares que tienen que tener los vehículos en la lucha contra la subversión. En cuanto a la función del oficial de personal, función que también ejercieron los aquí imputados en distintos periodos Piccioni y Landa, el punto 6010, página 148/149, este reglamento, el RC9-1, dice lo siguiente: dadas las características particulares que presentan las operaciones contra los elementos subversivos, los jefes u oficiales de personal deben tener especialmente en cuenta en sus respectivos niveles para asesorar a los comandantes o jefes, en este caso jefe, para asesorar a Saint-Amand, los aspectos que se detallan a continuación. A. Implicancias que se ejercen en este tipo de lucha sobre la conducta del personal militar y sus familias. Se mantendrá un permanente control y evaluación de las causas y efectos que podrán influir sobre la conducta del personal militar y repercusiones que pudieran tener. La presencia de algunas anormalidades en las mismas, sobre todo en el núcleo familiar de los causantes, se está refiriendo al personal del ejército argentino. Este control se podrá ejercer coordinando adecuadamente las actividades del auditor, es decir, el abogado, el capellán, el cura y el oficial de sanidad, el médico, a fin de adoptar las soluciones más adecuadas para atenuar, contrarrestar o anular estos efectos, dentro de los cuales se encuentran cambios de personalidad del personal que actuaba en la lucha contra la subversión, faltas de disciplinas, delitos, angustia y ansiedad y problemas de conciencia. No sé si actuaban en la legalidad, ¿por qué podían tener problemas de conciencia? El punto B, por su parte, dice adaptabilidad a la zona. En el procesamiento de los reemplazos y en la administración de personal se tendrá especialmente en cuenta la adaptabilidad del mismo a la zona donde operará, para lo cual se tratará de que el material humano sea oriundo de la zona, pero no del lugar donde se opera, o de lo contrario se disponga de un adecuado periodo de adaptación. Es bastante obvio porque decían que era mejor que no fuera el lugar donde se operaba el personal que actuaba en la lucha contra la subversión, que no son otra cosa que los secuestros, torturas y homicidios aquí analizados. C. Descansos, licencias y rotación. Una adecuada combinación de estos tres procedimientos permitirá que el personal logre una oportuna recuperación periódica, teniendo en cuenta el intenso desgaste que este tipo de lucha produce, debido no solo a la intensividad y continuidad de las operaciones, sino a la permanente tensión emotiva que esa implica. De todo lo expuesto se advierte que en la estructura de funcionamiento de la llamada lucha contra la subversión estaba detalladamente organizada y las funciones de los distintos eslabones, en este caso los analizados de logística y personal, también perfectamente determinadas. En el fallo casatorio ya citado, los señores camaristas han considerado que, conforme a los reglamentos, todos los oficiales superiores y jefes del ejército, desde el grado de teniente general a capitán, inclusive, no podían desconocer el contenido de los reglamentos, tanto los públicos como los reservados y secretos, estos últimos con directivas netamente ilegales. Actuación en las operaciones contra la subversión sobre la base normal de la organización del ejército, punto 4004 del RC 9-1, con una remisión al RB 210, Servicio Interno.
A fuerza de ser reiterativo, expresaremos nuevamente que toda la estructura para reprimir y aniquilar la acción de los llamados elementos subversivos de manera ilegal se montó y configuró sobre la base normal del ejército argentino. Es por ello que muchos de los reglamentos, que no tenían carácter secretos ni reservados y que por lo tanto eran públicos, fueron aplicados en cuanto a la división de tareas, asignación de funciones en la estructura que debía encargarse de la misión ilegal. Dos son los reglamentos aplicables. Uno es el RC 30-3, Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores, y el otro es el RB 200-10, Servicio Interno. A raíz de los dichos del imputado Bossier en sus indagatorias y palabras finales en procesos anteriores en que fue enjuiciado y condenado por su actuación en el área militar 132, diré que ambos reglamentos estaban vigentes a la fecha de los hechos. El primero es del año 1966 y el segundo desde el año 1968, como fácilmente puede verse de la lectura de las carátulas de los mismos. El primero establece en su introducción que las prescripciones del mismo satisfacen las necesidades orgánicas y funcionales de los comandos de brigada, división, cuerpo de ejército, comando de ejército, grupos del ejército logístico, de defensa aérea, de asuntos civiles, de fuerzas terrestres y, con pequeñas modificaciones, los de los comandos conjuntos y combinados de las planas mayores de las unidades. De esto queda perfectamente claro que este reglamento se aplicaba a las planas mayores de las unidades, en este caso del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Área Militar 132. Del análisis del reglamento RB 200-10, Servicio Interno, en lo que a la plana mayor de la unidad respecta, se define a esta como el órgano de trabajo, coordinación y asesoramiento del jefe de la unidad, en nuestro caso Saint-Damán, para la conducción integral de la misma y para transformar en acción sus decisiones. Tal como se ha referenciado precedentemente, ello aún en el contexto del Plan Nacional de Lucha contra la Subversión, artículos 1050 y 1051 del RB 200-10. Es decir, dicho dispositivo permite deducir que cada uno de los integrantes de la plana mayor tenía una participación sustantiva en el proceso de toma de decisiones cotidianos para diagramar, coordinar y concretar los operativos eficazmente. En este es el sentido que tiene la norma en cuanto establece que el jefe de la unidad empleará su plana mayor para preparar los planes y órdenes que transformen en acción sus resoluciones. Así también que el jefe mantendrá estrecha relación con los oficiales de su plana mayor, fomentando en ellos las apreciaciones y la libre expresión de sus ideas. Artículo 1053 del reglamento citado. Además debe repararse en que del minucioso análisis de las normas que delimitan las funciones de cada uno de ellos, se advierte que entre las funciones de los oficiales de la plana mayor existe una dependencia recíproca y una ineludible coordinación de las actividades que eran de competencia de cada uno de ellos. En efecto, en cuanto a las funciones específicas que eran de competencia de Pichone y Landa como oficiales de logística en la sección séptima, punto 1060 del RB 200-10 establece 1. Abastecimiento. C. Adjudicación según las prioridades establecidas por el S3, el jefe de operaciones, en nuestro caso Bossier, del armamento, munición y equipo que constituyen efectos regulados y controlados. 3. Transporte y movimiento de tropa. A. Planeará y dirigirá el transporte de las subunidades, fracciones de personal y de abastecimiento, por todos los modos. B. Ejecutará el control de los movimientos mediante la regulación de carreteras y control de tránsito. Cuando se trate de movimientos administrativos, seleccionará también los caminos con la intervención del S3, Bossier, es decir, cuando había que ir a algún lugar a hacer un procedimiento, secuestrar a alguien, bueno, el que elegía por qué camino llegaba el personal que iba a cometer esos hechos ilícitos, esos delitos aberrantes, eso lo hacía el jefe de logística. Dice, para otro tipo de movimientos, cuando se requiera, asesorará al S3 en la selección de los caminos. Por otra parte, dice el reglamento, en referencia a las funciones del oficial de operaciones, S3, en nuestro caso Bossier, de la plana mayor,
en el artículo 1058, 3.1, planeará con el S1, es decir, y con el S4, Pichón y Landa, el transporte de la unidad o el movimiento por sus propios medios. Ahora bien, siguiendo con las funciones que debían cumplir Pichón y Landa en tanto integrante de la plana mayor de la unidad como oficiales de personal S1, el artículo 1053 del RB 200-10 ordena: es el miembro de la plana mayor que tendrá responsabilidad primaria en todos los aspectos relacionados con el estudio, planeamiento, dirección y ejecución de las tareas relacionadas con el personal, tanto militar como civil. De acuerdo al artículo 1054, tenía dentro de sus principales funciones, entre otras: 1. Mantenimiento de efectivos. A. Determinar las necesidades de personal, de los cuadros que deban ser cubiertas y preparará la documentación para efectuar el requerimiento correspondiente. 2. Administración de personal. Proponer al jefe de la unidad el destino interno del personal de cuadros asignados y proponer al jefe de la unidad la necesidad de rotación de los cuadros. 4. Asesorar al jefe de la unidad en la designación del oficial de servicios especiales y colaborará con este para que pueda llevar con éxito su misión. 5. Proponer un régimen funcional interno para la plana mayor que asegure, además de su normal funcionamiento, a la máxima eficiencia. Proponer modificaciones transitorias a la organización y régimen funcional de la plana mayor para adecuarlo a las variaciones de los trabajos a realizar. Proponer las modificaciones de los procedimientos administrativos en vigor para aumentar la eficiencia. 8. Redactar y proponer o actualizar los procedimientos operativos normales de la unidad relacionados con aspectos de su competencia. Pero además los imputados Pichón y Landa, como oficiales S1 de la unidad, conforme lo prescripto en la sección 8ª del mentado reglamento, cumplían las funciones de ayudante del jefe de la misma. Conforme lo establece el artículo 1061, el cargo de ayudante tiene una importancia especial, dice el reglamento, y reclama de quien lo desempeña relevantes condiciones personales y militares para llevar las delicadas funciones que le corresponden. Debe ser, dice, al lado del jefe, no el simple transmisor de sus órdenes, sino su inteligente intérprete que deberá gozar de toda su confianza. El artículo 1062, referido a su conducta, establece que conforme la responsabilidad que pesa sobre su jefe, es decir, se está refiriendo al ayudante del jefe, a Pichón y a Landa, al ayudante de Saint-Amand, deberá ser discreto en sus conversaciones para no dejar traslucir nada que pueda afectar la personalidad de éste, evitando referirse a asuntos de los que haya tomado conocimiento en razón de sus funciones, guardando secretos sobre los propósitos reservados del jefe y los temas confidenciales que haya tratado en su presencia o con su colaboración, consignando asimismo que el puesto de confianza que ocupa le impone como primera obligación la más absoluta lealtad. En el artículo 1063, y dentro de las principales funciones, se le asigna la recepción de la correspondencia y de la documentación de carácter público y de carácter privado, secreto o confidencial, dirigida a la unidad. Respecto a esta última, establece que deberá ser abierta en presencia del jefe, salvo que éste le delegue tal función por razones debidamente justificadas. Asimismo, hacer conocer al jefe las novedades que las distintas dependencias de la unidad le eleven y toda otra que por su importancia reclame su atención inmediata, aclarando que cuando alguna causa impida que el jefe tome conocimiento inmediato de las mismas, adoptará él las disposiciones que estén más de acuerdo con las órdenes y criterio de aquel. También se le asigna ordenar y dirigir la documentación, siendo responsable del exacto cumplimiento de las prescripciones que la rigen. Con lo expuesto se advierte con claridad que los imputados Pichone y Landa tenían un rol de relevancia en la estructura de la unidad militar que ejercía el control jurisdiccional del Área Militar 132 a los fines de la llamada lucha contra la subversión, no solo por las obligaciones propias en su condición de miembros de plana mayor, con responsabilidad sobre personal y logística, sino por su calidad de ayudantes del jefe de la unidad, lo que lo llevaba a ser una suerte de alter ego del entonces teniente coronel Saint-Amand. No puede sostenerse en base a ningún razonamiento lógico que cuando oficial S1 disponían de personal o cuando como oficial S4 disponían de medios materiales para las distintas operaciones de seguridad y militares dispuestas en los reglamentos, ignoraran que dichos medios tenían una finalidad clandestina propia de la llamada lucha contra la subversión. Mediante la normativa precedentemente analizada, se corrobora el análisis desarrollado por el coronel retirado
José Luis García en cuanto a la equiparación de funciones entre los integrantes de una plana mayor y el Estado Mayor, y en cuanto al cambio producido en la organización de las Fuerzas Armadas respecto de la estructuración en áreas, zonas y subzonas para la lucha contra la subversión. El nivel de coordinación en el contexto represivo está perfectamente detallado en los diversos reglamentos específicos precedentemente analizados. De su lectura se puede observar que no se distinguen niveles de descentralización, sino antes bien imponen la integración y la coordinación permanente y simultánea, lo cual es completamente coherente con la sistematicidad que exigió el plan de represión clandestino dispuesto masivamente en el país. Del análisis desarrollado se concluye que las planas mayores trabajaban con el jefe del área, en nuestro caso Saindamán, a efectos del planeamiento de las operaciones que se debían concretar en la jurisdicción, que a partir del 24 de marzo de 1976 y aún antes de esa fecha, las actividades desarrolladas por el ejército argentino estaban directamente vinculadas a la lucha contra la subversión, siendo esta la actividad habitual, continua y permanente, y que las funciones que ejercían los oficiales de personal S1, de inteligencia S2, de operaciones S3 y de logística S4 fueron imprescindibles para llevar adelante el plan sistemático dispuesto por la dictadura cívico-militar. Ello se prueba con los libros históricos del batallón, a los cuales hemos hecho referencia, y con los legajos de quienes fueron jefes y segundos jefes del mismo conforme se lo ha referido. Dada la cantidad de hechos, la forma sistemática en la que se cometieron, la cantidad y calidad de los recursos que debieron destinarse y el indudable conocimiento del plan criminal en su condición de oficiales jefes integrantes de la plana mayor del batallón y del área militar 132, Bossier, Pichón y Landa son responsables por los hechos que se les atribuyen en este proceso. Pero existe un punto fundamental respecto de la responsabilidad que les cabía a Pichón y a Landa en cuanto a las funciones ejercidas como S1, en relación al manejo de las personas secuestradas, ello por aplicación de las normas del RC 3-30 a las planas mayores de las unidades. Conforme lo establece este reglamento, en su introducción, al que se ha hecho referencia precedentemente, el jefe de personal u oficial de personal, según corresponda, dice, y por aplicación del punto 3030, era quienes tenían la responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con los individuos bajo control militar directo, tanto amigos como enemigos, militares y civiles, debiendo administrar a los prisioneros de guerra, procediendo a su reunión y procesamiento, clasificación, internación, separación, evacuación, régimen interno, disciplina, empleo, seguridad, custodia, remisión, tratamiento, liberación y repatriación. De todos los puestos se colige que los LRDS, lugares de reunión de detenidos subversivos, como se los designaban los reglamentos, o los centros clandestinos de detención, como vulgarmente se los conoció, se encontraban reglamentariamente administrados por el jefe de personal en cuanto a la disposición de los así detenidos, más allá de la responsabilidad del jefe de logística de la plana mayor del área y de batallón sobre toda disposición de recursos materiales que así se administraban: muebles, enseres, víveres, armamentos, medios de transporte, esposas, capuchas, picanas eléctricas, baterías, boyeros, etc. Vale decir que el S1 era el oficial responsable de los llamados detenidos subversivos, ya sea que se encontraran alojados en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, en la Comisaría Primera de San Nicolás, en la Delegación Local de la Policía Federal, en la Finca Los Nogales, en la Unidad Penal 3, en la vieja Escuela de Campos Salles o en el propio Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, como se ha visto en esta causa o en juicios anteriores. Voy a analizar a continuación la normativa referente a las fuerzas de seguridad y policiales y penitenciarias